El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿saben? Otra excelente institución para formar jóvenes en alto riesgo, pero regentado por la congregación de la Iglesia Católica Salesiana, la congregación salesiana. Cuánta amplitud de ánimo, cuánto ancho ánimo para servirle al prójimo. Cuánto interés en servir, pero desinterés en buscar lucro o dinero, qué sé yo, o poder. Servicio amplio a la comunidad de jóvenes que están en alto riesgo para ser los mejores ciudadanos. Apóyelos también, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, definitivamente hay que darle inicio al programa con la situación europea. La situación de Europa, que a mí siempre me ha llamado la atención, ese comportamiento tan hipócrita de la Europa de posguerra. Una Europa que, aunque se creó esa Unión Europea, pero siempre ha habido como esa tirantez, diríamos tal vez así, esas posiciones muchas veces disímiles. Así fue cuando eso se creó por aquellos acuerdos del carbón, Alemania, en Francia, que siempre tuvieron, desde la guerra de los 30 años por allá atrás y más para allá. Hay que ver cómo esa disputa con Francia, con Inglaterra, con Alemania, y desde aquellas guerras, la guerra de los 30 años, después de esa guerra Francia salió fortalecida, España debilitada, perdió a Holanda, qué sé yo, los Países Bajos, y Francia se fortaleció, pero Europa ha vivido en esas tensiones. Pero es desde los normandos, por allá, desde la época de Carlomagno, mejor dicho, yo qué sé yo, por esos años, antes del milenio, en el siglo IX,
de la era cristiana. Esa es la misma Europa. Entonces, en esas pugnas, lograron al final, después de la Segunda Guerra Mundial, lograron crear la Unión Europea. Y de ahí nació la OTAN, pero Francia siempre, De Gaulle vino y se fue de la OTAN y peleaba con los Estados Unidos porque no querían tener como ese mando, ese comando desde los Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos es el país eje que lo ha sacado del hoyo, a todos. Lo ha sacado del hoyo en la Primera Guerra y lo sacó del hoyo en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos. Que hasta Rusia, hemos dicho nosotros, que ayudó a Estados Unidos hasta Rusia para que pudieran vencer el nazismo. Entonces han actuado con esas hipocresías. Cuando vencen, salen de la Unión Soviética gracias a Reagan, porque ese fue el diseñador de toda esa política y el Papa, Juan Pablo II, y en esa alianza Reagan, Juan Pablo II y los ingleses, no hay duda que la tachen, pero más es el Vaticano y Estados Unidos que han echado abajo la Unión Soviética. No solo ellos, porque no es que voy a decir que no hubo condiciones como señalaba Václav Havel, el diarismo, la vida diaria, el espíritu del pueblo tumbó al comunismo, porque la gente no está en eso. Entonces, Europa dejan a Rusia debilitada, se queda debilitada después de perder todos esos países. Y comienzan a colaborar con Rusia y a darle facilidades a Rusia, a crear el monstruo de nuevo. En vez de exigirle, como le exigieron a Alemania, que Alemania, después de rendida, ya con la primera experiencia de la Primera Guerra Mundial, con la segunda, a Alemania le dijeron, no te puedes rearmar, porque tú eres el problema. Los alemanes eran los que tenían el problema, como decía Loris May. ¿Para qué sirve la OTAN, Loris May? Para tener los americanos adentro, para tener a los rusos afuera y para tener a los alemanes quietos. Ese es el fin de la OTAN, según Loris May, el primer secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, a esa Rusia había que ponerle su disciplina. ¿Por qué? Porque yo dije aquí, yo no sé si fue en esta misma semana, aquel avión con el doctor de Beque que envió el presidente Clinton, creo que fue Clinton, siempre he tenido mi duda ahí entre Clinton o George Bush. Le envió ese hospital aéreo, un avión hospital con el doctor de Baker, una de las autoridades cardioespecialistas de los Estados Unidos, a salvar a Boris Yeltsin. Así andaba Rusia. Estados Unidos, Europa con facilidades de crédito, y todo comenzó a crear el monstruo. Y miren lo que les resulta el monstruo creado. Ese Putin, desde que subió al poder, comenzaron a acariciarlo. ¿Quiénes? Los alemanes principalmente y los franceses. Pero principalmente los alemanes. Comenzaron a acariciar al señor Putin. ¿Por qué? Porque Putin tenía muchas materias primas que necesitaba Alemania, principalmente el gas, el petróleo y esos productos mineros y cosas de eso. Y la expansión económica, que Rusia es un país que, ¿qué es lo que produce Rusia? Rusia vende armas. Eso sí, vende muchas armas, pero vende medicina, vende ropa, vende tecnología, no vende nada de eso. Lo único que saben hacer es armas. Eso es lo único que saben hacer los rusos. Entonces, vender mucha materia prima porque es el país más grande de la tierra. Entonces, ese país tiene recursos inconmensurables. Alemania comenzó a aprovecharse de eso y fíjense, todo el gas, ¿por dónde pasa? Por Ucrania, por los bajos de Ucrania, y entonces con los problemas que hubo ya después de la guerra del 14 primero, entonces se diseñó
esa tubería que venga por el mar Báltico desde Rusia a Alemania, porque es Alemania. Por eso yo decía aquí, todas esas sanciones, si Alemania no participa de buena fe, eso no va a funcionar, porque esos son los pro-Putin. Ahora, ese pro-Putin, ¿qué trajo el pro-Putin? Un recuerdo a los Hitler. Porque Alemania, eso es Alemania, un país que lo que genera son esas cosas. Pero hay que decir esas verdades. Los alemanes han sido el problema en Europa. Y fíjense ahí, ¿quién es el soporte del señor Putin? Alemania, que compra el gas, compra el combustible, todo ese combustible, muchísimas operaciones de crédito que tienen los bancos y que auxiliaron a Rusia en el peor momento de la caída del muro de Berlín. Y auxiliaron a muchísimos de esos países que lo dejaron ellos desvencijados, lo del Pacto de Varsovia. Principalmente Alemania, que asumió la Alemania del Este con todos sus problemas y toda su debilidad y toda esa crisis que dejaron los soviéticos ahí. Entonces, prueba de ello es que el señor Schröder, que lo hemos dicho aquí, es el principal ejecutivo de Gazprom y de otra empresa que no me acuerdo cómo se llama, Rosneft, algo así, Rosneft, que son empresas de vender combustible en Europa, pero son verdaderas corporaciones manejadas por mafiosos. ¿De quién? De Putin. Ese Schröder, que fue el canciller antes que la Merkel, canciller de los socialdemócratas de Alemania. Ese señor dijimos que es el asesor principal de esas empresas rusas, pero ese señor abrazado con Putin llegó a decir que Putin era un verdadero demócrata, sabiendo él que era un asesino frío, como dijo el propio Biden. Cuando le preguntaron, ¿qué es Putin? Un asesino. Hoy, el presidente de Estados Unidos. Entonces, esa Europa es la culpable de tener ese Putin, porque así pasó con Hitler. Adolfo Hitler comenzó a rearmarse. Y Alemania rearmándose. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron? Los empresarios que estaban al lado de Hitler. Comenzaron a crear empresas y a fortalecer sus empresas para el fortalecimiento militar de Alemania. Alemania se fortaleció y con Hitler llegaron a hacer acuerdos, señores. El acuerdo de Múnich. Eso es famoso. El señor Arthur Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, que fue de sencillo a firmar un acuerdo de paz con este señor, con Hitler. Y Hitler se lo firmó. Pero asimismo firmaron ese acuerdo el presidente de Francia, el señor, ¿cómo era que se llamaba ese hombre? El del acuerdo de Múnich. 1938, septiembre, no me acuerdo la fecha, pero en 1938, Daladier, Eduard Daladier, Benito Mussolini, oigan qué pareja, y Adolfo Hitler. Oigan qué pareja de negociadores, de dictadores, vulgares dictadores, y estos dos infelices demócratas fueron a creerle a Hitler. ¿Y qué pasó? Vino Hitler. Lo primero que hizo Hitler fue, venga Austria, que es igualita que nosotros, y además el Führer nació allá, en Austria. Austria y Alemania lo mismo. Se quedaron con Austria. Pero en la República Checa, ahí hay demasiado alemán. Eso es una zona alemana y ahí todo el mundo habla alemán. Mire, eso es de nosotros también. Y capturaron la República Checa. Entonces, después vino la invasión a Polonia. Bueno, Polonia tiene que acercarse a nosotros y hay regiones ahí que son alemanas. Y ahí se habla alemán. Y en Francia, yo creo que es Alsacia que se llama esa zona también. Eso es alemán, es para nosotros. Y así comenzó el Führer, haciendo Europa el mapa que él quería. Y fíjense la desgracia que trajo toda esa hipocresía europea y toda esa creencia de que Europa era verdad, que estaba firmando pacto de no agresión con Hitler. Y Hitler burlándose de ellos. Los rusos, Stalin, que era más inteligente que todo esto, aunque más bestial. Pero Stalin le firmó un pacto a Hitler, pero no creyó en Hitler. Él sabía que ese era un pacto para él rearmarse, prepararse para la guerra, porque él sabía que lo iban a invadir. ¿Y qué hizo Stalin? Muda toda esa maquinaria
militar, todas esas industrias, la mudó fuera del alcance de la aviación alemana. Se fueron allá a la Siberia casi, a los Urales y qué sé yo. Entonces, Stalin ganó tiempo para prepararse. Y aún así, fíjense cómo fue que Estados Unidos tuvo que auxiliar a Stalin para poder hacerle frente a esa maquinaria de guerra. Entonces hoy tenemos al Hitler moderno, lo tenemos ahí. Mírenlo ahí. El señor Putin, aclamado, querido en Francia, la derecha francesa, la derecha extrema de Le Pen. La Le Pen es en llave de Putin, íntima de Putin. ¿Por qué? Porque Putin es anti-inmigrante, es anti-LGBT, es anti-aborto. Pero eso, Trujillo era así también. Y Fidel Castro eran así. Y eran buenos. Fidel Castro no quería saber de los LGBT, de los homosexuales, ni de la lesbiana. Se querían dar preso y lo metía en campos de concentración. Y Trujillo también, Trujillo no quería saber de esa gente. Ningún dictador quiere saber de homosexuales ni lesbianas, a menos que ellos lo sean. Ah, que son anti-inmigrantes. Y Trujillo era a favor de inmigrantes negros. Los inmigrantes blancos quería Trujillo. Ah, pero era racista Trujillo. Ah, pero entonces había que ser trujillista, porque yo soy de derecha. No, eso no es verdad. Entonces, esos son los que han alimentado ese Putin, ese pequeño Hitler que está ahí ahora invadiendo y creando naciones, oiga, y construyendo naciones en otras naciones. Pues yo creo que ni Hitler te asumí entero, porque era en Alemania, Austria es alemana. Venga. La República Checa también tiene una zona ahí que es alemana, venga para acá. Ahora, Hitler llegó a Francia, ocupó a Francia por venganza. Bueno, la venganza de la Primera Guerra, las humillaciones que Francia e Inglaterra le hicieron a Alemania. Bueno, tengo que vengar eso. Pero Hitler se fue y así entró a Bruselas, entró a Holanda y entró todo eso, qué sé yo. Bélgica, y anduvo la Europa entera, hasta que no pudo con Inglaterra y vino su debacle. Ahora este Putin ha venido a crear naciones en las narices de Europa y se han quedado tranquilos apoyando a Rusia, cuando debieron haberle puesto freno desde que él borró Grozny a bombazo limpio en Chechenia. Debieron haberle puesto un freno. No, lo aclamaron. Atacó a Georgia y le creó la República de Osetia del Sur. Oigan eso, seccionado también. Le seccionó ese pedazo a Georgia, hizo una república, nada más reconocida yo creo que por él y por sus autoritarios amigos. Fíjense ahora con Ucrania. También le creó dos repúblicas, la República del Donbass, le ha creado dos repúblicas ahí, qué sé yo, creando naciones. Lo mismo que hizo Hitler. Toleradas por esa Europa. Ahora que vieron el monto llegar ahí a Ucrania, y miren cómo es que ha entrado, entonces ahora andan preocupados. Alemania, para poder meterse en la lucha, diríamos, de poner las sanciones, ha tenido que aceptar que Estados Unidos le meta las presiones que le ha metido. Por tanto, ahí se ha invadido. ¿Y qué ha pasado? Hay que ver, Rusia va a ocupar prácticamente a Ucrania porque es un país demasiado poderoso y Ucrania no tiene esa fuerza de defensa. Creo que se están probando, como yo dije, hay dos armas que se están probando ahí que Estados Unidos querrá probar, los Stinger, atrás de los helicópteros, artillados rusos, y el Javelin, que es el que yo decía, el cañón antitanque. Yo no sé qué ha pasado. Las únicas noticias que hemos oído han dicho que hay 12 o 20 tanques destruidos de los soviéticos. Y ese cañón, el Javelin, de los Stinger, no sé si han caído algunos helicópteros rusos, porque uno no sabe, porque Rusia tiene una propaganda totalmente al revés. A los rusos, que en Rusia la mayoría no apoya esa guerra contra los ucranianos.
Entonces lo han bombardeado a Rusia con muchísima información de mentira, diciendo que ha habido un genocidio, que los ucranianos atacaron la zona de los rusos, de los prorrusos, y que Ucrania lo que ha hecho es llenar ese país de enemigos de Rusia, de la OTAN, para acercar a Rusia y humillar a Rusia. Qué cinismo, señores. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues de esa crisis de Europa, que uno, repito, tiene que conversar sobre esas cosas, porque es una pena ver esa Europa del siglo XXI, Europa hoy, ver caer bombas enormes, cohetes sobre ciudades y matando civiles y cosas. En esa Europa de hoy, ver esas cosas es para incrédulos, increíble. Uno no podía pensar que en esa Europa tan moderna y tan experimentada en estos asuntos de guerra, como hemos venido señalando nosotros, desde la guerra de los 30 años, pero eso es obviando las demás, que eso vivió en guerra todo el tiempo, desde guerra con el Imperio Romano, guerra con los otomanos, guerra entre señores feudales y cosas de eso, y reyes y todas esas cosas de aquellos tiempos de Carlomagno, la iglesia, el papa peleando, luego viene la Edad Media, vienen las cruzadas y esas guerras cruzadas, luego el descubrimiento de América y vi todos aquellos reinos luchando y piratas y corsarios, los descubrimientos de terreno y robando, como se dice, colonias y terrenos, apropiándose de las potencias. Bueno, es decir, Europa ha estado en guerra todo el tiempo. Pero es una vergüenza ver esos bombardeos hoy en una Europa tan culta y tan desarrollada. Es una pena y una vergüenza al mismo tiempo. Ahora nosotros diríamos, señores, la inteligencia de los Estados Unidos se ha burlado de Putin. Y esa es una victoria para no solamente para Biden, sino para los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos tiene tanto control, su inteligencia militar es tan importante que le ha ganado esa batalla porque le llevó paso a paso todo lo que Putin estaba haciendo y lo que iba a hacer. Y terminó haciendo lo que habían dicho Estados Unidos. Lo dijo con mucha precisión. Hoy Mr. Putin habló, Mr. Biden habló y le dijo cosas como tirano, le dijo
le dijo tirano. Hay una imagen ahí que yo creo que, no sé si Eric me la puede colocar ahí sobre el presidente. Ahí está el presidente Biden. Y precisamente, fíjense, yo estuve hablando aquí durante la semana pasada, creo que fue, o en esta, o en la semana pasada, o en esta. Pero desde que comenzó el conflicto, las tensiones del conflicto, yo señalé aquí que la inteligencia norteamericana le estaba ganando la diplomacia a Rusia. Diplomáticamente estaba ganando porque la inteligencia norteamericana había señalado paso por paso las cosas que estaba haciendo el gobierno de Putin. Pero a nivel de militares, de órdenes militares y todas las cosas más secretas y discretas, Estados Unidos, el presidente Biden se la anunciaba. Y el propio Blinken. Entonces, fíjense, ese tweet que yo lo vi hoy ahí. Ahí está el presidente Biden de la Casa Blanca que le dijo de todo hoy a Putin. Le dijo que él era un tirano, le habló de sus asesinos, le dijo que otra cosa, vamos a ver, yo creo que lo anoté por aquí. Le dijo visión siniestra de Putin. Tirano, un paria, que será un verdadero paria el señor Putin y su Rusia que han atacado. Por ese Twitter, que es más o menos la comunidad de inteligencia, será la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, descubrió con éxito la planificación secreta y predijo con precisión las intenciones de invadir Ucrania que tenía que tuvo el presidente Putin, despojando al líder de su capacidad, al líder ruso de su capacidad para ir a la guerra con un pretexto falso. Recuerden que Estados Unidos, el propio Biden le había dicho al mundo que Rusia tenía la intención de crear una especie de bandera falsa, como hizo la primera vez cuando ocupó la región separatista o separada, que creó un ambiente como de que Ucrania estaba atacando a su gente de etnia rusa y que él tenía que ir a defenderlo, lo mismo que ahora, que él tenía que ir a defenderlo. Eso trajo que entraran una serie de soldados sin bandera, sin uniforme, el uniforme sin una bandera, no sabía, eran mercenarios. Fíjense hasta dónde llegó ese hipócrita, ese señor llamado asesino por el propio Biden. Mandar soldados rusos sin identificación. Creó ese ambiente falso para justificar la invasión de Crimea. Así mismo se lo delató ahora Estados Unidos también. Se le adelantó, y eso es lo que dice ese tweet. Ese Twitter que publicaron hoy de la Casa Blanca. Es decir, que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos pudo identificarle a Rusia todos sus movimientos, todas sus intenciones de invasión, y creando un ambiente falso que Putin pensaba que podía crearlo, pero se lo delató Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Otra victoria o derrota, eso es una victoria de Estados Unidos, porque las sanciones hay que esperar qué es lo que va a pasar. Putin se habitualló, como dicen, de mucha suma de dinero, porque Rusia tiene mucha cantidad de dinero. El petróleo tuvo muy buenos precios en este año, pudo recoger, como dicen, y usaron la especulación entre Arabia Saudita y Rusia, manejaron esa situación y el petróleo lo encaramaron. Antes de la guerra le subieron $45. Y de ese ambiente Rusia se ha nutrido con hartazgo. Tiene muchos recursos, se puede mantener ahí, pero hoy llevó a sus principales empresarios y delincuentes, que son de sus íntimos, lo llevó al Kremlin ahí a que le brindaran su apoyo, porque era lo que nosotros decíamos, esos son los que van a sufrir. Hay que ver qué va a pasar con esas
sanciones. Ver si este hombre entra más, querrá controlar todo en Ucrania, cambiar su gobierno, poner un gobierno títere a los Lukashenko, como el que tenía, o el de Lukashenko es el de, creo que es el de Bielorrusia, pero había Yanukovych, creo que era que se llamaba, que estaba en Ucrania, y vení con uno así. Y entonces di que se retira para allá y ya tiene a Ucrania, di que bien, entonces ahí es que van a seguir los problemas, porque ese pueblo no quiere vivir bajo ese ambiente de bota rusa, pues esa gente ya no quiere saber de ruso. China está jugando al gato y al ratón, pero Estados Unidos sabe lo que está China, porque esa inteligencia norteamericana sabe todo también, y le están siguiendo los ratos. China quiere lucir que apoya a Rusia, pero no la apoya. Nosotros te vamos a ayudar, pero no queremos que se sepa que te estamos ayudando. A los Lili, cuando Lili gobernaba aquí, fueron un grupo de dominicanos pro la lucha cubana de Máximo Gómez y Martí, y fueron a pedirle a Lili que le diera una contribución para los mambises, la guerrilla de que dirigía el generalísimo. Entonces a la delegación que vino de Cuba y los que andaban con dominicanos, Lili le dijo: mire, este es el óvulo del pueblo dominicano, que se lo entregue el general Ulises López, pero que el presidente de la República no se entere de esto. El presidente de la República era el mismo. Es decir, para que no divulguen eso. China anda jugando a lo que Lili aplicaba en el 97, 98, por ahí. China no se atreve a decir públicamente que apoya al señor Putin. ¿Por qué? Porque ellos tienen regiones separatistas dentro. El Tíbet, por ejemplo, el Tíbet pide su independencia, pero ellos no la aceptan. Y los tibetanos no son chinos. Ellos se lo han dicho, claro, nosotros no somos chinos, nosotros somos tibetanos. Pero China no suelta el Tíbet. Pero tampoco a los uigures, que son musulmanes, y los chinos son budistas. Nosotros no queremos ser chinos aquí. Nosotros somos musulmanes, pero China lo impide. Entonces Taiwán es un desprendimiento. Pero Taiwán también tendrá el derecho a decir: nosotros no queremos estar con ustedes. Como ha hecho Rusia, que le ha dicho a su gente: mire, díganle a Ucrania que ustedes, aunque son de Ucrania, no quieren saber de Ucrania. Oye, ¿cómo es el asunto? Porque nosotros hablamos ruso, somos rusos de costumbre, y entonces así somos. Ya entonces Inglaterra podrá decirle lo mismo a Estados Unidos. Miren, ustedes son nosotros. Ustedes son un desprendimiento de nosotros, un clon nuestro. Por tanto, Estados Unidos tiene que ser de Inglaterra. Uy, ¿cómo es esto? Entonces China, que tiene sus intereses también en la zona, porque ellos quieren meter la ruta de la seda por ahí, sus embarcaciones. Europa está chiva, como dicen, con China. El problema es Alemania, porque Alemania es la traición pura en Europa, es la propia Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es la que le vende la mayor cantidad de tecnología que se le vende a China, la vende a Alemania. Entonces tampoco quiere pelear con China, porque todo es asunto de negocios. ¿Y quiénes son los que le suplen de tecnología a Irán, por ejemplo? Hubo una vez la señora Angela Merkel, canciller, tuvo el tupé en ese Irán teocrático, terrorista y además autoritario, burdo, contra las mujeres, ahí el que es cristiano le arrancan la cabeza. Pero la Merkel, con una delegación de ¿quiénes? De empresarios alemanes a Irán, para venderle tecnología a Irán. Y esa centrífuga para preparar el uranio, para las bombas atómicas, eso la vende Alemania. Entonces ese es el problema de Europa, se llama Alemania, es el más rico, el más poderoso económicamente, pero es el que más daño le ha hecho a esa unidad europea. Dice el especialista en asuntos internacionales, Manuel Fermín, que no es más que un comecoco de Santo Domingo. Ay, Dios mío. Pero vamos a esperar a ver, porque esto no es para, diríamos, aunque riamos, no estamos para broma, dirán en Europa, como está la situación europea. Pero ese es mi criterio.
Y si hay alemanes por aquí que están oyendo este programa, pueden refutarme. Le puedo asegurar que le abro un espacio aquí para que me digan si yo estoy insultando a Alemania o le estoy diciendo la verdad en sus propias narices. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para acá? Las reformas. También, pero se me olvidó decir algo, o repetir algo que dije ayer, lo de Claudio Pons, esa expresión, porque el señor Biden la ha usado con mucha frecuencia, no la expresión en sí, pero parecido, diciendo que es una guerra injusta, que es un abuso matar gente inocente, civiles, y eso que está haciendo Rusia, bombardeando en forma discriminada con cohetería y con bombas de precisión, eso es un exterminio. Este hombre es tan mentiroso decir que es un genocidio que se hizo para a los rusos que viven en el Donbass, qué sé yo, en el este de Ucrania. Una barbaridad. Pero decía Claudio Pons, citado por Maquiavelo, lo he dicho otra vez, que toda guerra es justa si es necesaria. Y esa es una guerra injusta, porque no es necesaria esa guerra. Es un abuso de ese autócrata, de ese dictador corrupto y asesino que se llama Vladimir Putin, o el hombre del neoestalinismo en Europa, porque así como he dicho, todas esas tensiones comenzaron antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Así mismo comenzaron la Primera y la Segunda, con todas esas tensiones en esos países y todas esas dimes y diretes. Y miren dónde terminaron, en una guerra mundial, la primera, y en otra Segunda Guerra Mundial. 2 guerras mundiales, y comenzaron con ese coqueteo y con esa hipocresía, como yo citaba el caso de Múnich, y miren dónde terminaron las cosas, muriendo más de 50 millones de personas, nada más por esa guerra, en el momento de esa guerra, más los que murieron como consecuencia de esas cosas. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy yo estuve leyendo en el periódico matutino un señor abogado penitencialista, es especialista en asuntos penitenciarios, de larga experiencia, se ha señalado con muchos cargos que ha ocupado, y el hombre ha señalado los problemas de la victoria.
de la cárcel de la Victoria. Dice que de los 7,000, qué sé yo, cuántos presos que hay ahí, más de 3,000 son presos preventivos. Entonces, esos presos preventivos definitivamente son muchos, porque un 50% prácticamente de la población encarcelada en la Victoria, que no hay duda que hay que declararle la derrota en vez de la victoria, porque imagínense ustedes. ¿Por qué yo digo que la derrota a la victoria hay que llamarle la derrota en este caso que yo voy a decir? Porque siempre se le ha dicho eso. Cuando se habla de una cárcel que en vez de regenerar gente, lo que hace es que le agrava sus condiciones de encarcelado o de penitenciario, no sé yo, el régimen penitenciario que existe aquí. Por eso yo muchas veces he tenido que estar repitiendo aquí que mientras más se hunde el ataúd, más sube el muerto, refiriéndome a Balaguer. Ese poema que es de Manuel del Cabral, quien fue un gran amigo de Balaguer en sus inicios de juventud. Y leí mucho de Manuel del Cabral en esa, primero, biografía de su voz, cita a Balaguer ahí, de sus andanzas, él con Balaguer, biografía de su voz. Pero ¿quién no lee La carabina piensa? O Compadre Mon, todos esos son poemas de Manuel del Cabral, y en uno de aquellos relámpagos metafísicos de Manuel del Cabral. Excelente poeta, tremendo poeta Manuel del Cabral. Pero escribió ese poema que no se llama así, yo no recuerdo cómo se llama, pero sí es diríamos una sección o un fragmento de ese poema, es que mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Yo siempre he tratado de referirme a Balaguer o aplicarle eso a Balaguer, porque aquí en el tiempo de Balaguer, la antiguaya, se criticó ese Código Procesal Penal por antiguo, que era el culpable de que las cárceles estuvieran llenas de presos preventivos, porque era el tránquenlo. Eso era lo que primaba, el tránquenlo. Incluso Balaguer tenía una cárcel nada más preventiva, que era la cárcel de la Fe. Bueno, hubo que desaparecer la cárcel de la Fe, que Balaguer entonces construyó muchísimos apartamentos ahí. Y esa era la antiguaya. Bueno, ¿qué pasó? Hay que modificar el Código Procesal Penal, que es el culpable de que haya tantos presos preventivos. Eso era lo que se alegaba. Pues vamos a cambiarlo. Y los juristas de la época, de los años 90 y algo, y esa Suprema Corte de Justicia que se declaró en vitalicidad de ese tiempo, entonces se creó ese Código Procesal Penal, y los mismos que hoy critican la cantidad de presos preventivos fueron los mismos que hicieron ese Código Procesal Penal, que se le llamó el Código de los Delincuentes. ¿Por qué? Porque ese código era el que lo sacaba para la calle. Entonces no se explica que teniendo el código, ahora haya tanta gente en la condición en que estaban cuando Balaguer, que el código era malo. Hay como una contradicción. Ahora, ¿qué dicen los especialistas? Bueno, que eso es, el problema de eso la tienen los jueces, que son los que están cantando medidas de coerción, pero esos son los abogados que están defendiendo a los que están presos, con miles de pruebas, como dicen los fiscales. Ahí están las pruebas. Esos son, ¿por qué son presos preventivos? Por el mismo Código Procesal Penal, que tiene que durar años, una causa durará ahí 14 años para que esa gente esté preso de verdad. Porque las pruebas están ahí, dicen que las pruebas son irrefutables, irrefutablemente verídicas. Pruebas tomadas lícitamente. Óigase bien. Entonces, ese Código Procesal Penal, ¿qué es lo que hace? Que lo deja en libertad, porque en 14 años, con todas las incidencias que crean esos abogados, no hay forma de juzgar a esa gente. Todo porque por el Código Procesal Penal. Entonces, hay esa contradicción, digo yo. Ahora los preventivos, entonces la culpa es de los jueces, porque los jueces son los que tienen a la gente presa. Pero ¿qué ha pasado? El abogado, el señor, vamos a ver cómo que se llama el señor, creo que es apellido Báez, que yo anoté esa nota por aquí, Rafael Báez, penitencialista y es juez también, fue juez, o es juez.
Él dice que hay que dar libertad condicional, que hay que dar ese beneficio penitenciario, beneficio del trabajo, que hay muchos preventivos que son preventivos, por ejemplo, de robos simples, droga, posesión de drogas. Oiga bien, pero ahí hay muchos delincuentes, ahí hay muchos atracadores. Robos simples, van con una pistola, te sacan una pistola, te asaltan y eso es un robo simple, pero si tú pestañeas te dan un tiro. Entonces ese elemento hay que tenerlo preso, es mejor que esté preso y no en la calle. Porque no caben los preventivos, pues háganse una cárcel preventiva, volvamos a Balaguer. Volvamos a Balaguer, vamos a hacer una cárcel para preventivos. No juzgados todavía, pero tan peligrosos como los juzgados, o no, eso no son eso no son robos sencillos. Se ven sencillos porque usted va y le pregunta, ¿por qué tú estás preso aquí? Bueno, porque le robó una cartera a una mujer. Pero yo le dejé su cartera, yo la revisé y lo que tenía era 24 pesos, pero tengo ya 7 meses preso aquí. Sí, pero ¿qué pasó? La mujer, al arrancarle la cartera, se cayó y se partió la cadera. Y anda la señora, o murió de eso, o anda lisiada. Entonces ese señor, sea un preso sencillo, él va a volver a hacer lo mismo, si le dan la libertad condicional. Entonces vamos a hacer una cárcel preventiva, vamos a coger esa cárcel de La Parra, qué sé yo, una grande de esas, métanlo ahí, a lo preventivo, vamos a la cárcel preventiva de nuevo. Ahora, ¿qué ha pasado con los que le dan medidas de coerción que no caen presos? Porque no se pueden llenar las cárceles de preventivos. Muy bien. Rebeldes. Esos que dicen que se presenten no van. Entonces hay 1000. Yo recuerdo cuando nombraron a la señora Jenny Berenice, la nombraron fiscal aquí, que vino de Santiago. Ella declaró que en Santiago había 1700 rebeldes. Gente que le han dado medidas de coerción para que vayan, se presenten cada lunes o cada 15 días, tengan que ir a la fiscalía y a firmar un libro ahí, a ponerse presente, para dejarse ver. No, 1700 rebeldes que no se han dejado ver jamás. ¿Y dónde está el Quirinito? ¿Dónde está Quirinito? Él se debiera estar preso también. Pero entonces se fugó, le arman su fuga. Mira a ver si aparece Quirinito. No aparece Quirinito. Entonces es mejor tener, yo quiero volver a Balaguer, ya a mi cárcel preventiva, que lo tengan ahí todos, el tigrismo parado ahí, frenado ahí, hasta que le hagan su juicio. Y si usted robó con agresión, sacó un puñal a alguien, usted le sacó un revólver o le dio un escopetazo a una gente robándole, a usted no se le puede considerar como un robo simple, porque ese es el tigrismo. Entonces va a una comisión, se nombra una comisión de juristas, o va a Finjus y va a la participación ciudadana y van a entrevistar a los presos por robos simples. Yo me robé 2 salchichones, aquel se robó una gallina, pero el que se robó los 2 salchichones probablemente le dio un palo o una puñalada. No murió el dueño del colmado que duerme ahí y el tipo casi lo deja por muerto. Y él está preso porque se robó 2 salchichones o 2 litros de whisky o de romo y hirió. Una puñalada le dio al tipo, pero el tipo sobrevivió, está vivo, el dueño del colmado. Bueno, y entonces el tigre ya no, la culpa no es tan grave. Ustedes saben lo que es eso. Por eso yo digo, no, vamos a los tiempos de Balaguer. Entonces volvamos con ese código procesal penal, que acorte el proceso y que no tenga que durar tanto tiempo un proceso contra una persona que incluso la víctima se siente impotente y no quiere ni siquiera ir más a los juicios porque lo necean tanto, le hacen gastar tanto dinero y tanto tiempo perdido y tantas necesidades y tantas humillaciones que la gente ni quiere ir. Hay muchos ahí que tal vez lo han dejado en esas condiciones, muchos presos de esos, qué sé yo, no sé, pues yo no conozco el sistema, no sé cómo es. Pero a uno le llama la atención esas cosas, porque yo creo que eso es muy cómodo venir ahora a decir que robo simple, posesión de droga.
¿Cuántas veces quizá habrá caído preso un muchacho de eso, un vendedor de drogas de eso? Y ya los jueces, ¿qué hacen? Lo he visto 20 veces aquí, déjalo preso ahí. ¿Cuándo le van a pasar causa? ¿Quién sabe? Porque eso no tiene víctima. El propio vendedor. Porque a lo que se la compran no tienen rostro, como dice. Entonces la victoria es la derrota, no hay duda de ello. Esa libertad condicional lo que han traído es rebeldes, muchos rebeldes, que no aparecen. Eso es lo bueno del caso, que es que no aparecen. Bueno, entonces, yo creo que estamos claros con esa situación de Europa. La situación de aquí se puede agravar. Esos precios del petróleo, aunque vi que subió a $100, pero bajó a no, 3 y pico de dólares. Pero a medida que pasa el tiempo se van incrementando. Europa no ha cortado el flujo de los combustibles a Rusia. No sabemos si eso va a pasar porque todo el carbón lo importan prácticamente a Alemania. Importan petróleo y gas natural. Porque estamos en un frío enorme en Europa. Entonces esos precios del petróleo se van a encaramar a niveles en que el país va a tener que tomar medidas. El presidente va a hablar el 27 de febrero. Habrá que ver, y hay mucha expectación con el discurso que va a dar el presidente, porque ¿qué podrá decir el presidente para paliar ese problema de la inflación? Si el año pasado el presidente, por ejemplo, habló de que se iba a reformar la ley de hidrocarburos, pero pasó el año y no se hizo nada. Es decir, la ley se dijo en el 27 de febrero del año pasado, el presidente dijo que se iba a plantear una reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Va a decir lo mismo el 27 de febrero? Porque sería objeto de risa, aunque sea casi irrespetuoso de parte mía decir estas cosas. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Con precios como lo que tiene ahora mismo el petróleo, y que va a subir más, porque según los especialistas dicen que va a subir más, y a medida que las intensidades de guerra suban, y los dimes y diretes que hay, y las confrontaciones previas y en medio de la lucha también que hay en la misma Europa, porque ahí hay gente que todavía no está monolíticamente unido, todos esos socios de OTAN o de la Unión Europea y qué sé yo. A Turquía le han hecho una exigencia que no es verdad que la va a cumplir, porque Turquía no va a querer entrar en guerra con Rusia. Pero usted sabe lo que decirle a Turquía, que cierre el Bósforo para que no pasen los barcos del Mar Negro por ahí. Oye, entonces, eso fue como pasó con el canal de Suez. Cuando cerraron el canal de Suez en el 73, cuando la guerra de Yom Kippur, entre Egipto e Israel. Bueno, creo que el control del canal lo tenía Egipto, pero la obstrucción fue en el 56, creo yo. En esa guerra del 56 se obstruyó el canal de Suez. El Egipto tumbó unos barcos ahí, qué sé yo, y bloquearon el canal de entrada y de salida de esa vía acuática. Y eso trajo un lío enorme. Eso fue un lío, pero un lío, la guerra, con toda su intensidad. Imagínense el cruce de petróleo y cosas de eso por ahí. Yo creo que con la lucha de Yom Kippur también hubo un cierre del canal de Suez. Eso es terrible. Entonces no es verdad que Turquía va a cerrar el Bósforo, que es la única entrada y salida que tiene el Mar Negro, que conecta con el Mediterráneo. Imagínense ustedes el Bósforo. Ahí hay un puente, una cosa que une a Europa con Asia. Eso es terrible. Uno no sabe a dónde van a llegar los precios del petróleo con este asunto de esta guerra, que todo depende del nivel de intensidad o del tiempo que eso pueda permanecer ahí, y que esas sanciones se afectan a Rusia y que Rusia corte el flujo de eso y desvíe ese petróleo para China y cosas de eso. Pero bueno, sobraría entonces el que China compra, una de dos. De todas formas,
la República Dominicana no va a salir ilesa de esta situación de crisis, porque hay que entender, incluso hasta el turismo, porque de Rusia vienen muchísimos turistas aquí, qué sé yo, 200,000 turistas fácilmente pueden venir de Rusia al país. Eso nos afecta, porque ya ese turismo se va a frenar. Por ejemplo, hoy Inglaterra prohibió los vuelos de Aeroflot, creo que se llama una línea aérea de Rusia. Prohibieron esos vuelos a Inglaterra, o sea, no habrá vuelos, tal vez probablemente de Rusia, no van a salir vuelos para Punta Cana, qué sé yo, por poner un ejemplo. Pero a España tampoco irían los rusos, porque ese espacio aéreo europeo, eso es un peligro volarlo. ¿Y qué va a pasar ahí? Es decir, ahí hay muchos turistas que tampoco van a venir tal vez de Europa para acá. Quién sabe, uno no sabe cómo van a estar las cosas, porque muchos vuelos charter van a Moscú, recogen gente en Bruselas, recogen gente en París, recogen gente en España, qué sé yo, en Grecia o en Italia, y lo traen para acá y lo regresan, y eso son cosas que uno no sabe. Pero el presidente tiene que enfrentar una situación que se está complicando aquí, como hemos señalado, este asunto de la inflación, cómo va, y no más que la inflación, no solo la inflación, sino la especulación, que era lo que nosotros hablábamos ayer, y que eso me preocupa a mí, porque es que la gente pone el precio que le da la gana. Y en esto no hay cómo se controla nada, no hay una ley de control de precios, no hay control de precios. La única solución es oferta y demanda, pero la oferta se ve impedida por los precios que han elevado las materias primas con las que se fabrican muchos de estos productos. Y entonces, lo que se necesita es comerciantes justos, pero eso no es fácil encontrar comerciantes justos, que son siempre todos expoliadores. La mayoría de los comerciantes lo que son es expoliadores, desde que tienen un inventario y ve que hay una demanda alta sobre ese inventario, él se lo va a poner a uno en China, le va a poner ese precio para tratar de, cuando él quiera reponer ese inventario, entonces está de glotón, se ha ganado muchísimo dinero. Porque no es un producto perecedero, ahora un producto perecedero tiene que venderlo, porque si nosotros nos resistimos a comprarlo se le daña. Entonces, hay que tratar de comprar productos perecederos y forzar a la compra de esos productos perecederos que se lo vendan a la baja, porque si uno lo ve muy alto, no lo consuma tampoco. Hay que cambiar hábitos de consumo. Tenemos que cambiar hábitos de consumo para sobrevivir a situaciones de alza como esta, tan desproporcionadas y tan embaucadora, porque son gente que con el engaño siempre, que están, como dicen, con el embudo. Entonces no hay duda que hay muchos problemas, y esos problemas no son fáciles de resolver. Transporte, el precio de los pasajes, el precio de las materias primas para la fabricación de los productos, la producción agropecuaria, los alimentos, son cosas muy importantes y muy de fuerza mayor. Tiene que haber una abundancia de producción, pero el sistema productivo agropecuario está en 1.68. Es el aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, si el presidente se resiste y no hace una especie de reingeniería de su gobierno, va a tener que seguir arrastrando muchas debilidades que mañana podría generar entonces conflictos sociales que le van a complicar la vida a un gobierno que tiene 17 meses haciendo ofertas y que fácilmente se le van a pasar 24 meses, óigame, o 28 meses sin entregar grandes obras prometidas o muy atrasadas. Entonces tendrá que venderse una reelección sobre la base de, señores, para yo cumplir con lo que prometí necesito 4 años más. Y yo he dicho aquí, sería la primera vez en la historia política republicana de la República Dominicana que se pasa una reelección buscando 4 años, no para hacer más, que es lo natural que digan los que gobiernan o los que mandan, sino para terminar lo que se ofreció en el periodo anterior. Eso, señores, eso es realmente, eso sería inverosímil, como dicen. Les invito a que lean
el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Reflexiones personales dolorosas y un reclamo solitario. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.